Hola a todos, espero que estén bien. Sí que me había tardado con esto, perdónme. Últimamente estuve muy ocupado con trabajos del colegio, además de estar trabajando en otro video y en el capítulo nuevo del quinto portador. Ya hacía tiempo que quería ponerme a trabajar en esta historia, tengo muchos planes para desarrollarla y expandirla mucho más. Espero que les guste cómo va, y que me comenten qué les parece. También les estoy muy agradecido a todos los que me envían canciones e imágenes al correo. Si quieres, puedes enviarme cualquier dibujo ahí, o incluso ideas que tengas. Además los invito a unirse a mi grupo de Facebook, allí subo adelantos de mis historias seguidos, además de algún que otro spoiler. Les dejaré los links en la descripción. Por otro lado, en serio les agradezco a todos los que están participando en los concursos. En verdad pensé que participarían pocas personas, pero sigo recibiendo más concursantes, y aún tengo muchos que ver. Con respecto al más famoso, aún no tengo un ganador para el concurso de personajes, pero sí hay muchos que me gustaron bastante. Por eso quiero decir algo. Cada personaje que me enviaron es único, y muchos de ellos merecen sus propias historias. He visto personajes épicos en todo sentido, buenos y malvados, y realmente estoy orgulloso de aquellos que se animaron a intentar. A veces los sueños empiezan así, con un pequeño paso. Yo ya empecé el mío, y espero que ustedes estén comenzando el suyo. Pero volviendo al tema, aún no tengo fecha de cierre para ninguno de los concursos. Para los que no estén enterados, les dejaré el video de ambos abajo en la descripción. Aunque resumiendo, el primer concurso es para crear un personaje que aparecerá en el capítulo 13 del quinto portador. El otro es para encontrar un dibujante. La información la encontrarán en el video de la descripción. Cuando terminen, subiré un video más dando el aviso. Habiendo dicho todo esto, disfruten el video. Entre espada y espada. Capítulo 4. Primer paso. Tenemos que vigilarlo. Las pruebas no mienten. Él es especial. Ustedes vieron lo que hizo, ese destrozo, esa energía. Y por supuesto, ese apellido. ¿Y qué proponen hacer? No podemos dejarlo así, no hasta estar seguros. ¿Y el porcentaje? No le diremos. Es muy peligroso que lo sepa. Es solo un chico más, podemos contenerlo. No lo tomes a la ligera, ¿viste lo que puede hacer? No conoce nada todavía, aún con esa información en la gran avenida. Silencio. Nadie fuera de aquí debe saberlo, al menos hasta encontrar qué hacer. ¿Y qué harás hasta entonces? Tengo una idea. Yo seré su profesor. No puedes hacer eso. Sí, puede, y lo será. Ya todo está arreglado. Necesitamos a alguien que lo controle. Bien. Pero si es como su padre, debe saber algo. ¿En serio creen que sea su hijo? Tiene que serlo. Habían pasado 2 días. Aún pensaba en lo que pasó durante las pruebas, estaba nervioso de volver. Pero ya era la hora, el auto tocaba bocina tras la ventana. Mi madre me abrazó y preparó las cosas. Se le notaba lo nerviosa, pero en el buen sentido. Creo que es el precio de ser hijo único. Comenzamos el viaje después de eso. Otra vez ver la ciudad por la ventana, las personas iniciando sus días a la luz del amanecer. Autos recorriendo las calles a la distancia, casas y edificios iluminados con aquel brillo anaranjado. Hombres y mujeres que se despertaban, los primeros pensamientos de la mañana aparecían detrás de cada ventana. Escuchaba el viento andar entre las personas, rozando los trajes y maletines. Aún era extraño para mí poder ver eso, como la brisa se llevaba los deseos consigo. Brisa que recorría cada metro y casa, que pasaba por las persianas de los comercios mientras abrían. Brisa que acariciaba a las personas, que corría a un lado del auto, y llegaba al imponente mar para perderse en el horizonte. Me fascinaba cada una de esas cosas. Cruzamos el puente y el chofer me dijo que bajara. Ese día Frederick no estuvo para recibirme, pero sí todos los demás. Al menos 50 personas estaban frente a la entrada de los escombros de la escuela. Todos esperaban a que los representantes les permitieran pasar. En cuanto a mí, buscaba caras conocidas entre la gente. No podía sentir a nadie aún concentrándome, el gentío era demasiado grande. Había muchas menos personas que en las pruebas, cada una con una presencia más pesada que la anterior. Pocos hablaban, pero me fascinaba verlos, no podía evitar asombrarme al ver personas tan fuertes.
Aunque, por más que lo intentara, no conseguía ver a Bonnie por ningún lado. Realmente esperaba que no la hayan eliminado. No pasó mucho tiempo antes que los representantes concedieran el paso. Recuerdo reírme al ver la fila de cuerpos sin alma que eran llevados a las escuelas provisionales. Pronto fue mi turno de unirme. Me fue imposible no quedar boquiabierto con la aparición del edificio. Paredes y ventanas relucientes, con su imponente brillo del otro lado. Tuve que cerrar los ojos para entrar. Dentro vi de nuevo aquella sala enorme y reluciente. Había más personas que afuera, y muchas más llegaban a través de los portales. Aún así, seguían siendo muchas menos que el día de las pruebas. En verdad habían eliminado a muchos. Comencé a mirar a mi alrededor, una mujer nos acomodaba en filas, por suerte no tuve que moverme mucho. Había espacio de más para todos, esa sala parecía hacerse tan grande como se necesitara. Aún así las filas estaban puestas al azar. Ni por edad ni por altura, solo nos formaban. De hecho nadie parecía demasiado mayor o menor a mí. Fue entonces que noté algo. Varias personas me estaban mirando. Intentaban disimularlo, pero al cabo de un rato se tornaba obvio. No tardaron mucho en comenzar a susurrar. Sabía que era por lo que hice en las pruebas. Todos vieron la explosión y a Nefrita sujetándome. Era un hecho que destacaba un poco. Esperaba que para bien. Poco tiempo después ya todos habían entrado. Estuve pendiente de la puerta desde que entré, pero nunca pude ver a nadie conocido. Me preguntaba dónde podrían estar. Aún así no tuve mucho tiempo para pensar. Una gran campanada sonó, y un hombre subió a un escenario enfrente de todo. Era un anciano de cabello blanco y mirada apacible. Vestía una túnica blanca y negra, junto a un gran collar de madera. Pero su presencia era lo que más destacaba. Hizo callar a todos con tan solo aparecer. Su aura era gigantesca, jamás había pensado poder conocer a alguien así. Simplemente imponía respeto. Bienvenidos sean todos aquí. Yo soy el director de esta escuela. Espero que su primer día como estudiantes sea bueno. Todos ustedes fueron aquellos que superaron las 3 pruebas, y por eso permítanme dedicarles algunas palabras. Les espera un duro y largo camino, lleno de obstáculos y enemigos difíciles de superar. No puedo mentirles, no va a ser precisamente un camino de rosas. Aunque son esos momentos los que realmente marcan la diferencia. Cualquiera podría decir que llegó a la cima usando escaleras, pero solo los que escalaron con fuerza y dedicación se la merecen. Ustedes son los usuarios que plantarán las bases del futuro. Ya sé que para algunos todo esto es nuevo. Sé que pueden estar confundidos y llenos de preguntas. Cada una de ellas se contestará a su tiempo. Solo déjenme darles un consejo. Entre ustedes puedo ver usuarios muy prometedores, cientos de historias que esperan ser contadas. Amigos, enemigos, aliados o rivales. La luz envuelve a todos, les da cobijo y hogar. Cada uno aquí presente es hijo o hija de ella. Ninguno nació sin su poder, mucho menos sin la capacidad de usarlo. A partir de este punto, tendrán que superar prueba tras prueba, haciéndose más fuertes al superar cada una. Deberán mostrar que son capaces de ser llamados usuarios. No por nada existen estas escuelas. La tentación puede ser fuerte, pero no existe beneficio sin sacrificio. No dejen que los saquen del camino correcto. Habiendo dicho eso, que la luz ampare sus caminos. Tras esas palabras, todos los representantes gritaron al unísono aquella última frase. Que la luz ampare nuestros caminos. Se podía sentir la fuerza de sus voces en el aire, aunque aún no entendiera la totalidad de su significado. Luego de eso, algunos representantes nos separaron en grupos más pequeños. Luego fuimos llevados a los salones. En mi grupo apenas habían 10 personas, todos diferentes entre sí, pero había algo que los unía. En ese momento, no supe describir qué. Cruzamos la entrada a un pasillo, y en cuanto mi pie tocó el otro lado, todo sonido del antiguo salón cesó. Allí el aire era diferente, puertas aparecían cada tantos metros, aún así el pasillo no parecía tener fin. Pinturas de todo tipo adornaban las paredes. Todas con pequeños objetos puestos sobre mesas debajo de ellas. Pero uno se me hizo familiar. Una pintura de un páramo enorme lleno de flores y espadas. Jamás lo había visto, pero sentía que sí. Antes de darme cuenta, el grupo se detuvo frente a una puerta de madera. El representante que nos acompañaba fue claro.
Ese sería nuestro salón. No podía sentir nada ni nadie del otro lado, aun cuando abrieron la puerta. Todos entramos, algunos con curiosidad y otros con miradas serias. Dentro fue otro aire, otra sensación. Ya no pude sentir a quienes aún estaban fuera, y a su vez, cada presencia del lugar llegó a mí. Varios chicos y chicas hablando entre sí, de muchas clases y lugares diferentes. El salón parecía un teatro sin escenario, todos los asientos y mesas estaban en escalera. Vi un momento a los que allí estaban, personas nuevas y caras conocidas solo de vista. Sus presencias no tenían nada en común, algunos sumamente pesados, otros apenas perceptibles. Pero una de esas presencias me hizo voltear. Vi a lo alto de los asientos, buscando con la mirada a la persona correcta. Allí estaba Bonnie, acomodando sus cosas pocos niveles antes del último. Subí hasta ella rápidamente, en verdad estaba feliz de verla ahí. Bonnie también sonrió apenas me vio, terminó abrazándome un momento por la sorpresa. Pensé que te habían expulsado. Creí que no te habían aceptado. Una corta risa siguió tras eso, luego ella habló. Llegué con este grupo hace una hora. Nos dijeron que fuimos los únicos en aprobar. Había muchas personas fuertes, me sorprendí al no verte ahí. Creí que había sido expulsado por lo que pasó en las pruebas. Eso me detuvo un segundo. Quería olvidar ese día, causé tantos destrozos, y por poco lastimo a varias personas. Bajé la cabeza al recordarlo, pero tenía que preguntar. ¿Hubo algún herido? No te preocupes. Dijo mientras se agachaba para mirarme a los ojos. Nadie resultó herido, los destrozos fueron reparados rápido. Te vi por una pantalla en la sala de descanso. Fue increíble lo que hiciste, nunca había visto esa cantidad de energía, hasta pude sentirlo desde donde estaba. Aun cuando la prueba terminó y todos fueron llevados a sus hogares, algunos representantes seguían asombrados. Lo sé porque me quedé un poco más. No creo que lo recuerdes, pero terminaste desmayándote antes de salir de la escuela. Me dejaron quedarme pensando que te conocía, aunque en realidad ni siquiera recuerdo tu nombre. Pero eso ya no importa. ¿Cómo fue que hiciste eso? No podía creer que tantas cosas habían pasado por mi culpa. Al menos fue una buena noticia saber que no lastimé a nadie. Perdona por no poder decírtelo antes, dije sonriendo. Mi nombre es Daisel Drake. Aún así, no sé cómo hice eso. Fue como un tornado, todo girando a mi alrededor. Recuerdo sentir fragmentos de algo, pero aún no sé de qué. Es como si doblaras una vara y luego la soltaras para golpear. Es increíble que puedas hacer algo así. Espero algún día lograr algo parecido. Ambos reímos después de eso, no había mucho más que decir, aún así, los dos éramos felices con eso. Pero algo cortó nuestras sonrisas. Fue una sensación de incomodidad enorme, como una mirada enterrándose en mi espalda. Esa presencia era la de aquel chico de las pruebas. Sus palabras no se hicieron esperar. Parece que eres bastante fuerte. Asombraste a todos con aquel ataque en las pruebas, pero no por eso creas que eres invencible. Vine aquí a ser el número 1, y no pienso dejarme pasar, mucho menos por alguien con ese apellido. Te voy a derrotar, Drake. Pude sentir el odio en sus palabras, esa mirada punzante y seria. Luego de eso, ese chico se fue caminando por donde vino. Aunque, no supe si tomarlo como amenaza, o como una declaración de guerra. Pocos minutos después todos nos sentamos. Me quedé al lado de Bonnie, junto con otros dos que completaban la mesa. Ella parecía más nerviosa que yo por lo sucedido. Ese chico estaba sentado contra la pared del otro lado del salón. En ese momento, no podía evitar preguntarme quién era. Fue entonces que la puerta se abrió. Todos guardaron silencio por lo que parecía ser la llegada del profesor. Yo permanecía igual, aunque algo más ansioso. Él entró, y las miradas de todos permanecieron igual, solo algunos mostraron sorpresa con la gran presencia que apareció. Pero en mi caso, fui el único realmente sorprendido, porque aquel profesor, era Frederick. Él entró como si no conociera a ninguno de los presentes. Apoyó sobre una mesa su maletín, no miró hacia ningún lugar que no fuese aquella caja revestida en cuero, y al cabo de unos segundos, habló. Buenos días a todos, mi nombre es Frederick Cantano, y seré su profesor. Espero que todos estén listos, porque la única manera de seguir aquí es con esfuerzo. Pero antes, esto sigue siendo una escuela, así que empecemos por la presentación. Tal vez eso fue lo más normal del lugar.
Cada uno dijo su nombre, anotándolo en una hoja. Pocas miradas se centraban en los que tuvieran alrededor. A veces solo eran nombres fácilmente olvidables, únicamente recordados por aquellos oídos que les daban importancia. Y para mí, el nombre que me importó, fue el del chico de las dagas. Su nombre era Toribio Blake, hijo de una gran familia de usuarios. Tal parecía que conocía sobre todo este mundo desde siempre. Se supone que ni siquiera tuvo que hacer la prueba para encontrar al representante. Realmente parecía alguien fuerte. Otra chica que destacó fue Ashley Witch, una poderosa usuaria descendiente de familia pobre. Ella fue la que destrozó al clon de piedra de nefrita. Tras la presentación, Frederick comenzó a hablar. Fue en ese momento donde en verdad empecé a entender todo. Seguramente muchos de ustedes siguen confundidos, pensando en qué hacen aquí. Eso es lo que les voy a responder. Al terminar de decir eso, Frederick tomó una tiza e hizo una sola línea en la pizarra, perfectamente vertical y derecha. Luego hizo otra, cruzando la anterior sin un punto de referencia. Una nueva línea se unió después, de igual manera que la anterior. Entonces otra más, y otra. Frederick comenzó a rayar el pizarrón, cada vez más rápido y fuerte. Rechinidos y golpes de todo tipo se escuchaban, tan molestos y fuertes como fuera posible. Así continuó aumentando la velocidad y descontrol de los trazos con cada segundo que pasaba. Líneas, espirales y círculos aparecían con furia delante nuestro. Y de un momento al otro, se detuvo. Volvió a su postura erguida e impecable como si nada hubiese pasado. Entonces señaló aquel desastre de líneas y garabatos que hizo. Todos intentaban buscar una forma, algún significado, pero solo era una mata de rayas al azar, yendo en todas direcciones a la vez. Frederick nos miró, y tras lanzarnos una sonrisa burlona, dijo: Esto es la razón por la que están aquí. Estas líneas sin sentido, es la mejor explicación de la energía. Eso son ustedes, eso soy yo, eso es todo. Nada más que un conjunto de ondas y vibraciones sin sentido aparente. Van y vuelven en todas direcciones, conectando cientos, miles de puntos. Puede crear formas, colores, sonidos. Pero jamás esperen que tenga una forma definida, nunca quieran enjaular al caballo salvaje dentro de barrotes de miedo o duda. No parece tener sentido, pero créanme cuando les digo que todo deriva de aquí. Como la fórmula matemática más exacta y peor planteada de la historia. Los usuarios somos capaces de usar dicha energía en nuestro beneficio. Cada uno va a hacerlo de distintas maneras, por lo que tendrán que recorrer diferentes caminos, y vaya a saber el destino a dónde los puede llevar. Aliados, amigos, hermanos, enemigos. Todos empiezan en el mismo punto. Y para comenzar, primero tenemos que saber quiénes somos. Por eso existen las clases. Desde los inicios de todo, hubo 3 tipos de usuarios. Videntes, capaces de ver todo lo que pasa a su alrededor, incluso el futuro o pasado de cada cosa. Elitistas, con la posibilidad de usar la energía de cada plano, creando portales e invocando bestias a su gusto. Y los conductores, expertos en combate cuerpo a cuerpo, con un instinto claro al atacar, pudiendo usar toda clase de aumentos para eso. Estas 3 clases representan cada una de las espadas en el símbolo de la escuela. Ninguna es más fuerte que la anterior, solo permiten habilidades de diferente utilidad. Habiendo dicho eso, durante las pruebas, los collares que les dimos recaudaron información. Hoy ya se dio a conocer, así que les diré qué tipo de usuarios son. Allí mismo las caras de emoción salieron a flote. Intriga y ansias inundaban el corazón de cada uno de nosotros. No podía evitar escuchar las voces de chicos y chicas diciendo con alegría de qué clase querían ser. Bonnie no estaba aparte, ella había dicho lo mucho que quería ser elitista, para traer gloria a su familia. Realmente se veía la emoción en sus ojos, como si estuviese por llegar al punto de partida para cumplir su sueño. En cuanto a mí, imaginaba cómo se sentiría crecer como alguna de las 3 clases. Me gustaba la idea de poder invocar dragones, o ver el futuro de las personas. Aún así, tampoco podría parar de pensar en los sueños que me rodeaban. Algunos deseando ser videntes, otros elitistas. En cambio, muy pocos querían ser conductores. A simple vista, parecía ser la clase más débil. Yo aún no me decidía, eso me emocionaba más. Pocos minutos después, Frederick sacó una hoja de su maletín y comenzó a hablar.
Antes que nada, quiero que sepan algo. La clase de cada uno es una mezcla entre dos, donde el porcentaje más alto de una, dirá la clase final. Es imposible encontrar un usuario de clase pura, ya que éstas suelen heredarse tomando en cuenta toda la línea familiar, e incluso las vidas pasadas. Durante las pruebas, los collares reunieron información basada en cada movimiento que hicieron. Esto no solo incluye cómo usaron su energía, sino también para qué. Si eligieron atacar o defender, bloquear o esquivar, luchar o pensar. Cada dato dio como resultado dos clases y un porcentaje. Habiendo explicado eso, comencemos. Esas palabras dieron pie al listado, y cada emoción en consecuencia a eso. Un nombre y dos números cumpliendo tantos sueños. Muchos habían dado en el clavo con sus clases, otros se mostraban felices con el resultado. La diferencia a veces era cercana a 50%. 32% vidente, 68% elitista. 42% conductor, 58% vidente. Uno de los más completos apenas llegaba al 70% de su clase dominante. Pero fue en ese punto donde Frederick hizo una pausa. Él se mostró sonriente al sacar una segunda hoja, donde estaban listados los 5 más puros en su clase. El primero fue Henry Despertano, un chico sentado detrás de mí. Parecía bastante serio al saber su clase. 73% vidente, 27% elitista. La siguiente fue Ashley Witch, con un 78% de conductora, y un 22% de vidente. Luego fue el turno de Toribio. Él no pudo evitar soltar una sonrisa desafiante al saber que era el tercero. Frederick no divagó al decirle que era 20% conductor, y 80% elitista. Al decir eso, Toribio se consagró como el elitista más puro, pero aún faltábamos Bonnie y yo. Frederick sonrió al señalar con su dedo el siguiente nombre, y antes de decirlo, juraría que me miró por un segundo. El segundo usuario más puro de la clase, es Diesel Jack, con un 15% de elitista, y 85% de conductor. Recuerdo ver miradas volteándose a verme, algunas con impresión, pero otras con un toque de burla. No sabía realmente qué pensar. ¿Era bueno ser un conductor? Aún no lo sabía. Entonces solo quedó una persona por nombrar. Bonnie moría de emoción, sabiendo que estaban a punto de decirle que podía cumplir su sueño. Eso la ponía más feliz que cualquier otra cosa. Me lo había contado, los problemas con su familia y la pronta pobreza. Sus padres eran dos elitistas de bajo nivel, dedicados al cultivo de las tierras. Ella quería ser fuerte y no dejar de ser como ellos. Aún recuerdo aquella mirada en el rostro de Bonnie, ese sueño tan fuerte. Toribio la miraba de reojo, sabiendo que solo un porcentaje podía dejarlo bastante atrás de lo que creyó ser primero. Pero a Bonnie eso no le importaba, ninguna persona a su alrededor era una distracción. Tan solo pensaba en sí misma, en ser una elitista, en sus padres y toda la alegría que traería a su familia. No necesitaba escuchar a los demás, tenía claro su propósito y objetivo. Ante mis ojos, parecía el alma más buena del lugar, únicamente deseando cumplir algo que ni siquiera era para ella. Pero a veces, no podemos controlar lo que no depende de nosotros. Aprendí eso cuando Frederick habló. Y la usuaria más pura del grupo, quien sé que va a llegar lejos con ese increíble número, es Bonnie Dumont. Con un 95% de vidente, y un 5% de elitista. Aquella frase, rompió el cristal. Aplausos aparecieron, pero aún así había demasiado silencio. Vi su rostro, sus ojos. Ese vacío jamás podría olvidarlo. No tuve palabras que decir o cosas que pensar, solo era así, una mala noticia. Caras sonrientes y voces llenas de alegría. Todos eran felices con sus clases, sabiendo que era el primer paso para entrar al camino que marcaría sus vidas. Los aplausos mostraban esa carga en los corazones de cada uno. Aplaudían por sí mismos, pocos por ella. Pero yo no pude hacerlo, ese ruidoso silencio no me permitía mover las manos. Tampoco quería hacerlo. Realmente a muy pocos les importaba cómo se sintieran los demás a su alrededor. Eso era normal. La alegría bañaba el lugar, y las almas solo se centraban en no dejar que se extinguiera. Todas menos la de Bonnie. Los aplausos cesaron, y pensé que podría pasar cualquier cosa. Tal vez esa era la peor parte de ser usuario, el poder sentir el dolor tras cualquier mirada. El resto no podía saberlo, todos estaban imbuidos en la felicidad de saber su clase. La diferencia conmigo era que no me importaba, por eso podía sentirla.
Aquel dolor punzante, latiendo dentro de ella. Una bola inmensa en su garganta, y un sentimiento tan apagado que podía verse a simple vista. No era fácil, tal vez pocos lo entenderían, o quizás ninguno sienta su dolor. Una mirada lo decía todo, unos ojos perdidos, tan vidriosos que parecían poder partirse con cualquier brisa. Sin pensamientos ni emociones, solo aquel vacío que la tragaba. Podía esperar cualquier cosa, un llanto, o una infinidad de palabras de su parte. Pero fue en un vano intento de hacerla sentir mejor, que pregunté si estaba bien, y me di cuenta que todo lo que pensé estaba mal. Ella me miró, y aún con toda esa amalgama de emociones, con ojos brillosos y voz llorosa, me dijo que estaba bien. Sonreía al repetirlo, una y otra vez. Estoy bien. Dijo forzándose a seguir sonriendo. Voy a ser una elitista, no importa cuánto tenga que esforzarme. Esas palabras, aun siendo simples, decían más que cualquier otra cosa. No pude decir nada más, tampoco había que hacerlo. Ella se sostenía por sí misma, dispuesta a esforzarse por su objetivo. Aún así dolía, podía sentirlo tras su sonrisa, aquellas lágrimas a punto de salir. Todavía sigo pensando que, aún creyendo que no lo necesitaba, tuve que haber dicho algo. Los minutos corrieron desde entonces, Bonnie jamás dijo nada, solo se limitó a escuchar. Frederick comenzó a explicar diferentes cosas sobre cómo sería la administración de la escuela. Tal parecía que todo iba a ser similar a un colegio normal, exceptuando algunas cosas. Las clases principales de mi curso serían con Frederick, pero dependiendo del tipo de usuario de cada uno, tendríamos que asistir a clases separadas. Además, cualquiera que no tuviera un conocimiento básico de la energía, tendría que asistir a una clase de apoyo. Aún así, nadie nunca dijo nada de las clases de combate. Luego de todo eso, Frederick volvió a levantarse de su asiento, esta vez con aquella sonrisa tan característica. Él soltó todos sus libros y hojas sobre la mesa, entonces comenzó a hablar. Bien, terminando con la parte aburrida de todo esto, empecemos con lo realmente divertido. Al decir eso, Frederick extendió sus brazos, y al chasquear los dedos, toda luz se apagó. Apenas el brillo del sol entraba por dos ventanas detrás de nosotros, alumbrando cada una al pizarrón. Entonces Frederick comenzó a mover sus manos, y cientos de trazos se mostraron en la pizarra. Él parecía dirigir cada uno, formando varios dibujos extremadamente complejos solo con eso. Una silueta de un cuerpo, varios círculos y símbolos diferentes, y cientos de palabras en decenas de idiomas antiguos. Todos se me eran familiares, romanos, nórdicos, egipcios. Dioses y entidades de toda religión imaginable. Al terminar, se dio vuelta para mirarnos y habló. A lo largo de la historia, cientos de culturas hablaron sobre la energía. La llamaron de miles de formas diferentes. El problema fue que la ciencia jamás estuvo de su lado, al menos hasta el inicio de nuestra era. Pero este no es momento para hablar de historia. Les enseñaré lo que realmente es la energía. Piensen en ella como un gas, aunque no está ni cerca de serlo. Este gas sale de los nervios en los seres vivos, permitiéndoles manipularlo para usar habilidades. Esta energía contiene información, como el ADN. Dicha información cambia todo el tiempo, y se transmite de una partícula a otra comunicándose, de la misma manera que lo hacen las neuronas. Este conjunto de información y comunicación, es miles de veces más complejo que el cerebro humano. Varía de especie en especie, incluso en las plantas. Esa complejidad nos da emociones, personalidad, pensamientos y sentimientos. Eso es el alma. El aura, en cambio, es una capa endurecida que rodea el alma. Esta mide nuestra fuerza. Si haces más fuerte el alma, en consecuencia el cuerpo se hará más fuerte, ya que ambos están conectados. Por esto el uso de energía aumenta las funciones del cuerpo. En personas normales, esta energía solo se usa en situaciones límite. De esta manera, se dan casos como madres levantando autos para salvar a sus hijos, o soldados levantándose tras ser acribillados. Por eso existen lugares como este. Las escuelas son las encargadas de educar a los usuarios, para que puedan controlar su energía. Esto se debe a lo peligrosa que podría ser en manos equivocadas. El objetivo es simple. Tras completar sus estudios, el usuario podrá vivir una vida normal, o ayudar a combatir en la frontera.
Fue en ese punto donde a todos nos surgió una duda, y la única que habló, fue Ashley. Su pregunta fue clara. ¿Ayudar a combatir qué? Al escucharla, Frederick cambió su expresión. Él nos dio la espalda, levantando los brazos para reencender las luces. Entonces sacó algo de su bolso, y se volteó con un frasco en las manos. Dentro, un espeso líquido negro se movía, emanando una presencia muy débil, pero sumamente oscura. Frederick volvió a mostrar su sonrisa, luego comenzó a hablar. Contra esto. Almas retorcidas o espectros nacidos en la obscuridad. Su simple presencia de este lado puede causar que las personas cambien dramáticamente, teniendo un comportamiento agresivo, enfermen gravemente, o incluso mueran a largo plazo. O peor, que se corrompan también. Estas viven del otro lado de lo que llamamos la frontera, en un plano aparte del nuestro. Esta frontera no es un lugar físico, aunque algunas locaciones actúan como puertas. En fin, no debería ser esto porque podría ser peligroso, pero soy un firme creyente de aprender en la práctica. Además, no creo que este pequeño amiguito les cause demasiados problemas. Al acabar de decir eso, la mano de Frederick se deslizó por el frasco, y lo abrió. No pasó ni un segundo antes que una criatura saliera disparada de su interior. Automáticamente tomó forma, mostrándose como una pequeña bola de pelos con patas. Frederick se rió al verlo, y entonces dijo algo que también me causó una sonrisa. ¡Qué torpeza la mía! Bueno, ustedes tendrán que atraparlo, les deseo suerte. La van a necesitar. En ese momento, aquella bola de pelos saltó directamente a un chico de la clase. Este cayó derribado al suelo, y la criatura lo repitió con otra persona. Aquellos chicos quedaron totalmente exhaustos, apenas con la capacidad de moverse. Di un paso atrás al ver eso, pero a Frederick le causó gracia. Olvidé mencionárselos. Dijo mientras se sentaba en su escritorio. Nuestro amigo tiene la capacidad de robar energía. Cuanto más roba, más rápido se hará. Aunque tranquilos, no puede robar energía vital, pero puede dejarlos durmiendo si los golpea. Entonces mi sonrisa creció, sabía que eso iba a ser divertido. Salté de mi mesa hacia donde la criatura estaba. Pony se levantó para seguirme. Todos se agruparon de golpe en el mismo lugar, intentando evitar que esa cosa saliera. Parecía buena idea, pero otro más cayó. La bola de pelo saltó saliendo de la esquina, cruzó todo el salón buscando nuevas personas que dormir. Podía verlos saltando de un lado a otro, esquivando las manos y pies para saltar directamente a los rostros. Muy pocos podían esquivar sus ataques, entre ellos Ashley parecía tomarlo como un juego. Ella saltaba en una dirección para flanquear, luego se abalanzaba sobre la bola de pelos. Aún así, esta era demasiado escurridiza como para dejarse atrapar por algo así. Yo salté al combate pocos segundos después, justo en el momento donde esa cosa decidió atacar. Tan solo vi un punto negro sobresalir del cúmulo de gente. Me cubrí por instinto, y aquella bola de pelos rebotó contra mis brazos. Cerré los ojos, pensando que iba a caer rendido como el resto. Pero no fue así, seguía de pie como si nada. Entonces noté algo, esa cosa solo saltaba hacia los rostros, y únicamente si los tocaba causaba su efecto. Eso cambiaba bastante las reglas del juego. Cúbranse, grité al aire. Si no les toca el rostro van a estar bien. Varios chicos y chicas me miraron, incluyendo a Frederick. No supe si lo que dije estuvo bien, pero lo que sí fue evidente, era que todos comenzaron a organizarse en serio. Ya no saltaban sin un plan esperando lo mejor. Incluso Toribio se unió a la cacería. Él actuaba muy diferente a los demás, esperando el momento justo para saltar. Por mucho tiempo fue el que más cerca estaba de atraparlo, al menos hasta que el resto empezó a usar eso por lo que estábamos ahí. Paredes y barreras de energía aparecían en todo el salón, intentando atrapar a esa cosa. Yo también me uní cuando vi el momento. Salté directamente tras una pared que eso estaba por rebasar. Volví a saltar y me tiré sobre él con las manos extendidas, aunque lo único que conseguí fue tragar tierra tras su retirada. Seguí intentando una y otra vez, saltando y corriendo mientras seguía a esa bola de pelo. Pero sin darme cuenta, solo terminé donde eso quería. Salté sobre las mesas, acompañado por todos los que intentaban atraparlo. Al 10º aterrizaje, esa cosa saltó hacia nosotros, ninguno pudo frenar a tiempo. La mesa, las sillas y todos nosotros seguimos de largo, rodando sin control hasta el nivel más bajo del salón.
Yo aterricé primero, solo con el tiempo de cubrirme al ver la bola de personas y muebles que cayeron encima de mí. El golpe fue duro, pero más lo era ver a esa bola de pelos saltando de rostro en rostro para dormirnos a todos. Logré levantarme antes que fuese mi turno. Rodé hacia atrás para esquivarlo, pero esa cosa pasó a pocos centímetros de mi rostro. Aún así, ya era demasiado rápido, había absorbido la energía de más de 10 personas. Los pocos que quedábamos hacíamos todo lo posible por intentar esquivarlo, pero aún así nos fue durmiendo uno por uno. Parecía que solo era cuestión de tiempo, y eso me emocionaba más. Quería pensar un plan, pero conocía muy poco de los demás como para hacerlo. Parecía que solo quedaba esperar mi turno. Fue entonces cuando Frederick habló. Por más divertido que sea esto, soy su profesor y tengo que actuar como tal. Ya se dieron cuenta que perseguirlo como animales no lleva a nada. Ahora usen aquello que los distingue, pero no de la misma manera. Somos diferentes, tenemos clases diferentes. Dejen de pensar y solo usen lo que hace brillar a cada uno. Tal vez así tenía que ser para que nos diéramos cuenta. En ese momento mi sonrisa se agrandó. Comencé a concentrar energía en todo mi cuerpo, y al hacerlo, sentí como Ashley hacía lo mismo. Ambos nos miramos, y al menos yo entendí. La diferencia de las clases no era de poder, sino de cómo usarlo. Ashley y yo éramos conductores, ambos usábamos nuestro cuerpo como catalizador. Toribio, en cambio, demostraba sus dotes de elitista levantando paredes enormes que podía mover a voluntad. El resto actuaba igual, mostrando cómo dominaban el poder de sus clases. Fue en ese momento donde el juego realmente empezó. Ashley y yo cargamos nuestros cuerpos para movernos a toda velocidad. Corrimos tras esa cosa con las caras cubiertas, ambos por dos direcciones diferentes. Toribio comenzó a mover sus paredes para cerrar diferentes zonas. Otros elitistas levantaban murallas y pilares para hacer lo mismo. Varios videntes empezaron a acomodarse para atraparlo. Más y más usuarios tomaban sus roles por instinto, uniéndose al resto de sus compañeros. Esa cosa cada vez tenía menos espacio donde moverse, y nosotros acelerábamos el paso con cada segundo. Así solo quedó una zona, y la criatura se veía arrinconada por nuestros movimientos. Fue en ese último segundo donde salté, con todos detrás de mí. Cada conductor se abalanzó, los elitistas deshicieron sus paredes para saltar también, hasta los videntes dejaron sus lugares. Todo fue un choque horrible, repleto de personas, una encima de otra. Terminé debajo de todo, aplastado por cada usuario del salón. Apenas podía sacar la cabeza para respirar. Pero fue allí cuando lo vi, justo frente a nosotros, una intensa luz blanca. Poco a poco aquellos que decían haberlo atrapado, miraban atónitos al frente por esa luz, y el que más lo estaba era yo. Una flor brillante, en las manos de Bonnie. Y en la otra, esa bola de pelos. Todos estaban asombrados, preguntándole mientras se levantaban cómo lo había hecho. No fui la excepción cuando por fin me sacaron a todos de encima. Bonnie tenía a esa cosa hipnotizada con su flor, a tal punto que cualquiera podía acercarse y tocarla. Ella tampoco podía creer haberlo logrado, aún así nos explicó mientras Frederick se acercaba con el frasco. Bueno, esa cosa era de energía muy negativa, así que pensé que la positiva lo atraería. Por eso creé la flor. Tras decir eso, Frederick exclamó que tenía razón. Los entes corruptos son como un virus, así que se ven atraídos a cualquier cosa que puedan contagiar. Luego guardó la bola de pelo en su frasco, y tras mover las manos, todo el salón quedó en orden. De nuevo la sorpresa de parte de todos, incluso Bonnie, quien aún seguía feliz por conseguir atrapar al ente. Realmente yo también lo estaba, me gustaba verla feliz, aún con la noticia. Pocos minutos después, todos ya estaban en sus lugares, y los afectados despiertos. Miraba rostros cansados y sonrisas desafiantes a mi alrededor. A todos les había gustado la sensación de poder usar su energía así. Aún más lo noté con las palabras de Frederick. En verdad los felicito, cuando la situación lo ameritó, todos supieron adecuarse a su rol. A pesar del desastre, lo hicieron bien para la primera vez. Esto que vieron hoy, esa organización, ese reto, son la punta del iceberg. Esta escuela les ayudará a mejorar, a ser cada vez más fuertes, y sobre todo, a encontrarse a ustedes mismos. Les deseo suerte, videntes, elitistas y conductores.
Que las escuelas sean sus guías, el conocimiento sus llaves, y sus almas, el fiel fuego que los cuide. Que la luz ampare sus caminos. Cuando acabó de hablar, un grito sonó al unísono, uniendo cada voz del salón en un sonido de victoria. Todos sonreían, llenos de coraje y ganas de enfrentar sus destinos. Y de entre medio de tanta alegría, una voz familiar sonó. Nunca cambia, Santano. Dijo Nefrita apoyada contra el marco de la puerta. Eres el único que podía emocionar así a unos niños solo con palabras. Nefrita, no te vi llegar. Ya es hora, ¿no es así? Sí, al fin algo de diversión. Escuchen todos, síganme al patio, es hora de su entrenamiento en combate. Esas palabras me llenaron de emoción. Uno por uno comenzaron a bajar, saliendo por la puerta tras Nefrita. Vi a Ashley, Toribio y Bonnie salir, todos con sus mochilas. Eso me recordó que no traía la mía. Volví a subir para buscarla, escuchando los pasos del resto salir. Todas las presencias desaparecían una por una en la puerta, hasta que solo quedé yo. Pero al bajar para salir, Frederick estaba al lado de la puerta. Él me hizo parar, mirando a la pared con ojos perdidos. Algo serio pasaba en su mente, podía sentirlo. Quise soltar aunque sea una palabra, lo que sea que pudiera decir o preguntar. Pero mi voz solo quedó en un suspiro. Fue como si me hubiese congelado, sin respirar ni pensar. Vi su boca abrirse ligeramente, y lo que dijo cortó todo hilo de emoción que pudiera tener. Una sorpresa, pero no por sus palabras, sino por el tono de su voz. Búscame entre las columnas al terminar el entrenamiento, Deisel. Ni siquiera pude preguntar. Para cuando me di cuenta, ya había cruzado la puerta. Esta se encontraba cerrada, y no había señal de Frederick. Me quedé allí un momento, pensando en lo que había dicho. No tenía idea de por qué me dijo eso, pero a veces las grandes noticias se cubren de un manto de misterio. No duré mucho ahí, Bonnie vino a preguntarme si pasaba algo. No le dije nada por precaución. Tenía el presentimiento de que algo malo pasaría si lo hacía. Aún así, no podía pensar en eso. Corrimos hacia los demás, nos estábamos quedando atrás. Aún no sé por qué lo hice, pero vi cada rostro de nuevo, como si fuese la primera vez. La sonrisa de Bonnie, la alegría de Ashley, la seriedad de Toribio, y todos los demás que aún me faltaba conocer. Algo causaron en mí, un sentimiento que por más que pasen los años no sé explicar. En ese momento, no tenía idea. Pero, estaba por empezar a su lado, mi más grande historia.